Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, antes de comenzar este devocional, quisiera pedirle a todos los que lo van a escuchar y quienes lo van a compartir también, que oremos, nos unamos en oración por este huracán Milton, potente en la máxima categoría de destrucción, que avanza rumbo a la Florida. La Biblia nos dice en Romanos 8:22 que toda la creación gime con dolores de parto a causa del pecado del hombre, porque dice en Génesis 3:17 que toda la creación fue sujeta a maldición por causa del pecado. Pero Dios en su misericordia nos ha dado una solución mientras estamos en la tierra y mientras la tierra espera su redención, mientras la creación espera su redención. Y es la fórmula que jamás ha cambiado ni cambiará mientras estemos en este mundo. Y es segunda de Crónicas 7:14. Si su pueblo, su iglesia, los que ya lo conocemos, nos humillamos, clamamos, oramos, buscamos su rostro, nos apartamos de nuestros malos caminos, su promesa es que Él sanará nuestra tierra. Así es de que en este día quiero invitarlos a todos a que nos unamos en oración durante el transcurso del día, que cumplamos lo que dice su palabra, orad sin cesar, y que clamemos por nuestros hermanos de la Florida, de Carolina del Norte, hacia donde va ese huracán, y que Dios en su misericordia, Él puede hacer maravillas y Él puede deshacer ese huracán. Sabemos que Él es soberano y que Él lo permite con un propósito, pero sabemos también lo que dice su palabra, que cuando clamamos su misericordia prevalece. Así es de que estemos con ese espíritu de oración y de clamor durante este día, unidos en oración por nuestros hermanos de la Florida. Y que Dios tenga misericordia de todos. Ayer estudiamos el Espíritu Santo como el Señor y nos quedamos con una pregunta: mirarse al espejo. ¿Cómo es mirarse al espejo? Para mirarnos al espejo debemos colocar el espejo de tal modo que la luz penetre. Pues es lo mismo cuando miramos el espejo con la luz del Espíritu de Dios, para que brille sobre él y revele la verdad que necesitamos para nuestra transformación personal. Cuando escuchamos esa verdad debemos practicarla, como dice Santiago: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando Santiago hace referencia al él, que se considera a sí mismo al mirarse al espejo, usa la palabra griega para varón. No es una palabra que incluya a toda la humanidad, ya sea hombre o mujer. Imagino que lo hace porque sabe cómo se miran los hombres al espejo. Una vez por la mañana suele ser suficiente para que nos dure todo el día, el tiempo justo para afeitarnos, rasurarnos y peinarnos. Sin embargo, las mujeres en general suelen usar los espejos con más detenimiento. Algunas se miran hasta en 6 espejos y lo recorren uno a uno todos los días para asegurarse de que todo se vea bien: su cabello, su maquillaje, su ropa. Y el espejo número 1 es el del baño, donde todos nos miramos cuando nos despertamos por la mañana. Y es el que nos muestra qué tan despeinados amanecemos, cómo amanecimos de la noche a la mañana. El segundo espejo puede ser el espejo del tocador. Y ahí vamos a continuación para ocuparnos de lo que vimos que está mal en el espejo del baño. Y después el espejo del tocador. Sacamos, o ellas, las mujeres por lo general, sacan un espejo de mano para ver los ángulos que no pudieron ver en el espejo del tocador. Y luego está el espejo número 4. Ese es el espejo del cuerpo completo, donde se miran el atuendo, los zapatos, y se dan la vuelta para asegurarse de que todo se vea bien. Y probablemente hayas adivinado que el quinto espejo está pues en el carro, o a veces es el espejo retrovisor. Sin embargo, no se termina ahí, porque el sexto espejo está cómodamente guardado
en sus bolsas para sacarlo cuando no tengan cerca ninguno de los 5 espejos anteriores. Desde luego, esta es una de las razones por las que las mujeres generalmente se ven hermosas, mientras que los hombres aparecen con el cabello despeinado o incluso hasta restos de comida entre los dientes. Cuando Santiago dice que debemos ser como alguien que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidador o olvidadizo, sino hacedor de la obra, la palabra clave aquí es atentamente. Santiago utiliza esta ilustración para enfatizar el concepto de que para experimentar la transformación, salvación o liberación de tu alma, debes leer atentamente las Escrituras a cara descubierta con tu rostro natural tal cual es y aplicar su verdad a nuestro corazón. Y entonces eso se manifestará en nuestras acciones. Nos convertiremos en hacedores de la palabra, porque la transformación interna redundará en la obediencia externa. Y vamos a querer obedecer la palabra de Dios en lugar de sentirnos obligados a obedecerla. Debemos leer y meditar en su palabra hasta que veamos cómo aplicarla a nuestros propios problemas. Muchos leen la Biblia solo para determinar cómo se aplica a los demás. La leen para poder juzgar a los demás o exigirles una moralidad que ni siquiera ellos mismos tienen. Pero Dios quiere que miremos la palabra como una mujer se miraría al espejo. Debemos permanecer en ella hasta que veamos nuestro propio reflejo asociado en ella. Y solo entonces sabremos lo que necesitamos corregir para que refleje esa verdad. Debemos permanecer en el espejo de la palabra hasta que estemos completamente expuestos. Nuestra nueva naturaleza tiene hambre del alimento de la palabra. El espejo resalta la realidad, te muestra o nos muestra lo que está mal, nos muestra lo que necesitamos corregir, nos muestra lo que es real, tal como hacen los espejos. Cuando leemos la palabra de Dios como si nos miráramos en un espejo para que el Espíritu la use en nuestra vida, pues ya no estamos leyendo solo una página, estamos leyendo acerca de nuestra propia personalidad expuesta en la palabra. El Espíritu del Señor nos hace libres de la esclavitud y nos libera de la muerte espiritual al alumbrar con la palabra nuestro espíritu, que luego alimenta nuestra alma y afecta positivamente a nuestro cuerpo. No debemos ser solo oidores de la palabra. Cada uno de nosotros debe ser un hacedor de la palabra. Así como el término Señor se otorga a alguien que generalmente gobierna sobre otro, la palabra debe gobernar nuestro espíritu interior. La palabra debe influir en nuestras acciones. La palabra promueve y produce crecimiento cuando la contemplamos y permanecemos en ella por el poder del Espíritu. Si no estás cambiando o creciendo espiritualmente en tu vida, en el Espíritu, pues es porque no estás viniendo a Dios con sinceridad y sin velo, o no estás permitiendo que la palabra refleje tu propia vida al descubierto. Cuando puedes hacer ambas cosas de manera consistente, se produce un cambio en tu interior. El Espíritu del Señor te da libertad para vivir semejante a Cristo en tus acciones, actitudes, carácter y conducta. Y comenzamos a parecernos a Jesús a medida que miramos atentamente nuestra vida. Después de todo, esa es la meta del Espíritu. Hemos recibido el Espíritu para que podamos glorificar a Cristo. Hay dos escrituras muy importantes, Romanos 8:29 y Juan 16:14. El Espíritu Santo mora en nosotros para que sepamos lo que significa rendirse realmente al Señor de señores y Rey de reyes en todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Progresivamente seremos transformados de gloria en gloria, es decir, de un nivel de crecimiento espiritual al siguiente.
Seremos liberados para hacer todo aquello para lo que fuimos diseñados. Cuando una mujer está embarazada se nota. Su apetito cambia, su estado de ánimo cambia, su cuerpo cambia y se nota porque la vida está creciendo en su interior. Cuando recibimos la palabra implantada en nosotros, cuando permanecemos y permitimos que haga su obra en nosotros, también se nota. Tus opciones de entretenimiento cambian, tus palabras cambian, incluso tus emociones y tu estado de ánimo cambian. Todo cambia debido a la nueva vida que crece dentro de nosotros. Y así como una mujer depende de la intimidad física para crear la nueva vida dentro de ella, el Espíritu Santo depende de la intimidad espiritual para hacer lo mismo. Es en la cercanía y autenticidad de tu relación con el Espíritu del Señor que crecerá en ti la libertad que has estado deseando todo ese tiempo. El Espíritu Santo entró en ti en la concepción de tu salvación. Pero para que el Espíritu crezca dentro de ti, necesitas relacionarte y tener intimidad con la palabra de Dios, de tal manera que te muestre a ti al descubierto y produzca el crecimiento espiritual que necesitas y deseas. Ahora escucha el título de hoy acerca del estudio. El Espíritu Santo como el vino. Antes de estudiar este próximo nombre del Espíritu Santo, el vino, hablemos del adormecimiento. Todos sabemos cómo es despertarse con una alarma del teléfono o con una configuración de encendido rápido de la radio. Sabemos cómo es despertarse de un estado de inconsciencia a un estado de realidad consciente. A veces parece suceder en el momento más inoportuno. Estamos profundamente dormidos disfrutando del descanso que nuestro cuerpo necesita. No estamos listos para levantarnos, no queremos levantarnos, pero programamos la alarma porque sabemos que teníamos que despertarnos, ya sea el sonido de una alarma o el suave toque de un cónyuge, nos despiertan para avisarnos que es hora de comenzar el día. Ya no es tiempo de estar acostados y remolonear en la cama debajo de las sábanas. Hay un mundo que nos llama a estar activos y participar. Es hora de despertar. Pablo estaba preocupado cuando le escribió a la iglesia de Éfeso. Estaba preocupado por su estado de adormecimiento continuo. Sabía que necesitaba despertarlos de su sueño, incluso sacudirlos para que se despertaran. Tenían que despertar a la nueva realidad espiritual en la que vivían y operaban. Los cristianos de Éfeso vivían en una cultura predominantemente pagana, una sociedad claramente en contra de Dios. Esa cultura no respetaba sus valores y sus habitantes ciertamente no operaban de acuerdo con las pautas divinas. No consideraban que debían aclimatarse a ninguna perspectiva del reino de Dios que no fuera la de sus propios reinos individuales. Sin embargo, en medio del caos desatado en Éfeso, vivía este grupo de creyentes que había tomado la decisión radical de creer en Cristo como su Salvador. Estos creyentes habían emprendido un camino hacia la transformación, pero tristemente en el trayecto cayeron en un estupor espiritual, en un estado de inconsciencia. Por eso, a lo largo de su carta a los Efesios, Pablo los amonesta a reconocer que ya no operan desde un lugar en la tierra. Les recuerda que ahora operan desde los lugares celestiales. Está tratando de ayudarlos a ver que existe una esfera espiritual desde la cual necesitan aprender a vivir su vida y los motiva a vivir con esa mentalidad y perspectiva del reino, lo que va a determinar las decisiones que tomen. Y leemos los intentos por despertarlos.
En Efesios 5:14 dice Pablo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pablo está preocupado porque los cristianos de Éfeso están espiritualmente dormidos, están enfocados en lo físico a tal grado que han llegado a ignorar por completo lo espiritual. La cultura los ha adormecido y les ha embotado su percepción espiritual. Y lamentablemente lo que sucedía a los cristianos de Éfeso también sucede a los cristianos de hoy. Por eso les decía al principio, tenemos que estar unidos al ver cómo está pasando tanta situación trágica en el mundo. Hay demasiados creyentes espiritualmente dormidos, están adormecidos a la orientación del reino que debe regir sus vidas. Sus sentidos están sintonizados con el mundo secular, junto con todas sus historias, intrigas y dramas. Y como resultado, estamos atravesando un tiempo en el que gran parte de nuestra sociedad son muertos vivientes, zombies espirituales. Somos parte de un mundo de zombies espirituales, porque cada vez que las personas operan en el mundo físico sin una orientación adecuada al reino espiritual, operarán como muertos. Ese orden mundial está dirigido por Satanás y su objetivo es mantener a las personas espiritualmente separadas de la fuente de vida, Dios mismo. Y además ha tenido bastantes prácticas y se ha vuelto muy hábil en eso. Pablo intentaba combatir ese ataque espiritual a los nuevos creyentes y ayudarlos a aclimatarse más a las verdades espirituales. Una de las principales verdades espirituales que pretendía enseñarles era sobre el Espíritu Santo y su rol en ayudar a los santos a vivir una vida del reino en una tierra secular. Quería que los creyentes despertaran porque sabía que en ese estado de ausentismo, adormecimiento y sopor de los cristianos, Satanás lograría mantenerlos ineficaces como agentes de influencia del reino. Lo mismo nos sucede a nosotros hoy. Debemos despertar, debemos escuchar el despertar del cielo o seguiremos siendo ineficaces para ejercer una buena influencia en el mundo para Dios. Por eso, número 1, sé sabio y despierta. En Efesios 5:15 Pablo exhorta, mirad pues con diligencia cómo andéis. No estaba hablando de su manera de andar, sino su manera de vivir. Les advirtió que tuvieran cuidado de no vivir como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, en los versos 15 y 16. Quería que dejaran de perder el tiempo que se les había dado, que dejaran de matar el tiempo de manera ociosa, que dejaran de vivir como holgazanes, y los instó a que en cambio tomaran las decisiones correctas que trajeran la luz de Dios a un mundo en tinieblas. Pablo lo sabía en ese entonces como nosotros lo sabemos ahora. La razón por la que quería esto era porque los días son malos. No te equivoques, vivimos en un mundo de maldad. El mal nos rodea por doquier. Jesús derrotó a Satanás en la cruz, pero Satanás todavía tiene una larga correa que le permite operar en la tierra hasta el regreso final de Jesús. Afirmar que Satanás se ha aprovechado al máximo de esa correa, de esa cuerda, es quedarse corto. En detrimento de muchos en todo el mundo, él sigue de fiesta. No tenemos tiempo para estar cómodos en un estado perpetuo de conformidad. En cambio, debemos hacer lo que Pablo instó en Efesios 5:17. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Debemos entender cuál es la voluntad de Dios para poder promulgarla.
Debemos aprender a ver la vida desde la perspectiva de Dios para cumplir su propósito, no solo en nuestra vida individual, sino también como comunidad cristiana. Dios desea obrar tanto en nosotros como a través de nosotros para el bien de los demás y el avance de los planes de su reino en la tierra. Sin embargo, no podemos hacerlo si no despertamos. Y Pablo explica el proceso de despertar en los siguientes versículos de este capítulo al contrastar algo con lo que la mayoría de los seres humanos podemos identificar: el beber alcohol, con la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, si no bebes alcohol, al menos no hasta el punto de embriagarte, probablemente puedas identificarte con esta ilustración al observar cómo actúan otras personas cuando están ebrias. Yo estoy seguro de que has visto a alguien ebrio en una película, en una obra de teatro o simplemente entre el público en general. En la época de Pablo, beber era una costumbre popular, por lo que sabía que su audiencia se identificaría con lo que les diría. Y dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y ahora llegamos al nombre de este capítulo para el Espíritu Santo, el vino. Y Pablo compara lo que sucede cuando una persona bebe demasiado vino con lo que puede suceder cuando estamos llenos del Espíritu. Y nos anima a cada uno de nosotros a estar espiritualmente llenos o embriagados del Espíritu, en lugar de estar llenos o embriagados de alcohol. Cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, Él es libre de influenciar nuestros pensamientos y nuestra conducta. De manera similar, cuando una persona está ebria de vino, pues es obvio que el vino está influenciando lo que dice, cómo camina, las decisiones que toma y mucho más. En realidad no tienes que mirar demasiado a alguien ebrio para descubrir cuál es la influencia dominante en ese momento. Sabes que la persona está ebria porque está actuando fuera de sus parámetros normales. Por ejemplo, cuando los oficiales de policía detienen a los conductores sospechosamente borrachos, a menudo realizan una prueba de sobriedad. Parte de esa prueba es determinar si los conductores pueden caminar en línea recta. Si están realmente borrachos, pues no van a poder hacerlo. Caminarán en zigzag o tropezarán o ambas cosas a la vez, porque el alcohol ha afectado su comportamiento. Lo que Pablo quería ilustrar a través de esta comparación con el vino es que la llenura del Espíritu Santo también debería afectar el comportamiento, aunque por supuesto para bien. Debería ser obvio para quienes nos rodean que estamos espiritualmente ebrios. Si nos sentimos tan inundados por la llenura del Espíritu que ya no operamos dentro de nuestros parámetros normales, que a veces no son tan buenos, y todos podrán ver el cambio en nosotros. La llenura del Espíritu está diseñada para producir diferencias de comportamiento perceptibles. Lleno del Espíritu, tu perspectiva debería ser diferente, tus normas deberían ser diferentes, tus palabras definitivamente deberían ser diferentes. Incluso tu audacia para llevar a cabo la voluntad de Dios debería ser diferente. Si recuerdas el día de Pentecostés en Hechos 2, las personas pensaban que Pedro y los demás discípulos habían bebido demasiado. Pensaban que estaban ebrios. ¿Y qué dice en Hechos 2:14 al 17? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel:
y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pedro explicó a los espectadores, oyentes que los estaban viendo, que era real. El cambio en los hombres y en su forma de hablar fue radical, pero ese cambio no se debía al alcohol, sino al derramamiento del Espíritu de Dios sobre ellos. Ese mismo Espíritu dado a los discípulos en ese momento está en ti. Como creyente en Cristo has recibido el Espíritu, pero poseer el Espíritu no es lo mismo que estar bajo la influencia del Espíritu. Él está ahí seguro, pero puede que no tenga el control. Tienes que entregar el control al Espíritu para que Él te llene. Ahora escucha este punto número 2. Los sorbos de vino no alcanzan. Dios quiere que todos los cristianos vivan bajo la influencia dominante del Espíritu Santo. El mundo debería notar que hay algo muy diferente en ti, pero eso solo puede suceder cuando permites que el Espíritu te llene por completo. Así como un sorbo de vino no tendría incidencia en el comportamiento de una persona, un sorbo del Espíritu de vez en cuando tampoco la tendrá. Debes estar lleno. En Lucas 4, del 1 al 2, lo dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. La palabra que se refiere a que Jesús estaba lleno del Espíritu indica que estaba inundado por su presencia. El Espíritu ejercía una influencia tan fuerte en él que incluso se dejó llevar por el Espíritu al desierto para enfrentar al diablo. Cada vez que estás lleno de algo, ese algo te controla. Tal vez estés lleno de tristeza, una condición que Jesús le atribuyó a sus discípulos en Juan 16:6. Estaban tristes porque Él les anunció que los dejaría y esa tristeza estaba gobernando sus emociones y acciones. O tal vez estés lleno de ira, de coraje, como Lucas describe a los habitantes de Nazaret, la ciudad natal de Jesús, cuando se enfurecieron tanto por sus enseñanzas que literalmente quisieron tirarlo por un barranco, en Lucas 4, 28 al 29. En otras palabras, estar lleno de algo significa ceder el control a ese algo o alguien. ¿Alguna vez viste a una persona tan furiosa que parecía estar desquiciada? Estaba tan desquiciada que no consideró las consecuencias de su comportamiento e hizo cosas de las que luego se arrepintió. Ahora, escucha muy bien esto. Nuestras emociones pueden inundarnos tanto como los efectos del alcohol o, a menudo, ambas cosas se pueden combinar para formar una dosis letal que afecta negativamente la capacidad de tomar decisiones. Demasiado alcohol puede conducir a un alma al frenesí, pero Dios quiere influenciarte para bien, no para destrucción. Por eso Él puso su espíritu a nuestra disposición para que podamos ser llenos de Él, para que podamos estar completamente dominados por Él. Él puso su espíritu a nuestra disposición a tal grado que el Espíritu guíe nuestro camino. Pero quiero dejar esto. El tercer punto lo analizaremos el día de mañana. Hay un tercer y un cuarto punto que analizaremos mañana. El ser llenos no es solo una opción y los pasos necesarios para ser llenos. Y también veremos la introducción del Espíritu Santo como el fruto. ¿El fruto de qué? Bueno, mañana lo averiguaremos, pero por hoy queremos concluir aquí porque, como dijimos al principio, vamos a orar, vamos a unirnos con nuestros hermanos de la Florida, del norte, de Carolina del Norte, de todos los estados, incluso aquí de México, de Yucatán, Campeche.
donde está llegando ese huracán. Y sabemos que la Biblia dice que el príncipe de este mundo es Satanás, pero él no tiene el control total si Dios no lo permite. Aún siendo el príncipe de este mundo, aún la tierra siendo caída, estando en un estado de maldición, quien siempre tiene el poder, el dominio en todo, es nuestro Dios soberano. Vamos a orar y a clamar, porque como dijimos al principio, su fórmula no ha cambiado, porque como dice en Malaquías, yo soy Jehová y no cambio. Y Jesús lo dijo en Hebreos 13:8. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y Él no cambia. Y si Él nos dio esa fórmula para sanar nuestra tierra mientras es redimida, hagamos uso de ella. El poder de la unidad tiene tanta influencia en el corazón de Dios, que recordemos cuando Jonás fue enviado a Nínive, todo el pueblo se arrepintió y Dios perdonó el juicio que traía sobre Nínive. Dios es poderoso, soberano para cambiar aún lo que Él ha determinado hacer a causa de la humillación del hombre. Y cómo olvidar esa escena donde el rey Ezequías, cuando ya iba a morir, cuando el profeta Isaías le dice, prepárate tu casa porque vas a morir, se humilló y dice que su oración fue oída por el Señor y le dijo al profeta Isaías, regrésate y dile que se le han aumentado 15 años más. Dios tiene misericordia cuando clamamos. Pues unámonos en este momento y clamemos a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nos unimos en oración con todos aquellos que vayan a estar escuchando este devocional, este estudio. Estamos unidos en el Espíritu, Señor. Tal vez las distancias nos separen, pero no tu Espíritu que lo envuelve todo. Y así como esa imagen hermosa, Señor, que publicamos ahí en el Facebook, donde se ven unas manos poderosas cubriendo todo, tú lo puedes cubrir todo, porque tú, Señor, dice la palabra que tú tienes a la tierra en el palmo de tu mano, como granos de mar, Señor. Tú eres un Dios soberano y hoy clamamos que tengas misericordia de la tierra, que tengas misericordia del mundo. Señor, que el sacrificio de tu Hijo no ha sido en vano, porque de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu Hijo en pago por todos nosotros. Y es hermoso lo que dice en Romanos 5, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto más ahora que ya somos tus hijos y que tenemos a tu Espíritu Santo? Hoy nos unimos en oración por todos aquellos, Señor, que están expuestos a que golpee ese huracán en sus casas, en sus trailers, en sus motorhome, en donde estén, Señor, allá en Estados Unidos, en México también, en las zonas rurales, en las barrancas, en los cerros, donde pueda causar destrucción, Señor. Que tengas misericordia, Señor. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, porque tú no cambias. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y lo mismo que le dijiste a Salomón en 2 Crónicas 7:14 es aplicable para nosotros hoy. Que si tu pueblo, el cual invoca tu nombre, se humilla, se aparta de sus malos caminos, ora y busca tu rostro, tú sanarás nuestra tierra, Señor. Guarda a la Florida, guarda a North Carolina, Señor. Guarda a todos los Estados Unidos de este huracán. Te lo rogamos, Señor, que seas tú guardando con tu mano de poder, Señor, porque con un soplo tú puedes disipar todo, Señor. Te lo clamamos, te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor. Sabemos que no somos dignos de pedirte nada porque tú no oyes a los pecadores, pero sabemos que a un corazón contrito y humillado tú siempre lo escuchas. Ponemos toda esta petición, Señor, unida delante del trono de la gracia, porque esperamos lo que tú dices para alcanzar el pronto socorro en el trono de gracia y misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.